doctor Mauricio Lousel, presidente de la Junta General Universitaria, licenciado Carlos Reinaldo López Nuila, vicepresidente de la Universidad Tecnológica, señor Mauricio Lousel Funes, presidente de nuestra universidad, ingeniero Nelson Zárate, rector, distinguidos profesionales Calidad UTEC, señores conferencistas, gracias por ser parte del primer Congreso Graduados UTEC 2013. Ahora son más de 3 décadas. Hace 30 años, uno de los primeros retoños exitosos de nuestra Universidad Tecnológica fue la creación del Grupo Nautec, liderado por la licenciada en idiomas Sonia Guzmán. Ella y 3 estudiantes más dejaron un importante recuerdo que cada uno de nosotros interpreta con pertenencia y actitud positiva hasta este día y será por siempre. Vamos a recibir a la licenciada Sonia Guzmán, que en vivo y con la complicidad de todos nosotros nos canta nuestro himno institucional de la Universidad Tecnológica de El Salvador, y por supuesto les pido ponerse en pie para entonar dicho himno. Sobre tus alas hay vientos de sabiduría, noble ideal de educar y sojar. Flota en el viento también su bandera, ávida insignia de su libertad. Forjen hombres de buena voluntad que dignifiquen sus actos tu gloria, o que la patria reclame la omisión. Si en la lid te fustiga el hastío, si cuesta arriba tu camino has de marchar, debes hacer una tregua en tu ruta, mas no claudiques en tu meta alcanzar. Vuela, grandiosa, águila, vuela hacia tu historia. Podemos tomar asiento. Muchas gracias, Sonia. Vamos a escuchar enseguida las palabras del señor presidente de la Junta General Universitaria de nuestra Universidad Tecnológica, el doctor José Mauricio Lousel.
Buenas tardes. Hace más o menos un año tomé la decisión de retirarme como rector de la universidad, después de 18 años de serlo, creyendo que, entre otros privilegios, iba a tener la posibilidad de no pronunciar más discursos inaugurales. Pero resulta que fue una frustración, pero una alegre frustración, porque esta tarde yo me siento contento de que nuestros exalumnos estén aquí con nosotros para oír a personajes de alta calidad humana y científica que les van a dar a ustedes cosas que son muy importantes para la vida actual. Sabemos que El Salvador está en una crisis tremenda. Quizás no todos dimensionamos con la exactitud de vida la extensión de la misma, pero realmente es aflictiva y es necesario que muchos de nosotros tomemos acciones diferentes, pensemos más, meditemos más, analicemos más. Y eso es una función de una universidad. Por lo tanto, la universidad se ha esmerado por traer en esta tarde a personajes queridos de esta universidad que van a exponer para ustedes con especialidades incluso. Pero hoy vengo a congratularme, hoy vengo a decirles a ustedes algo que mencioné en una entrevista que me hicieron hoy al principio. Esta universidad ha fallado en algo. Cuando nosotros creemos que todo lo hemos hecho bien, estamos empezando a hacer las cosas mal. Porque la mejor forma de hacer las cosas bien es reconociendo aquellas que no estamos haciendo bien. Y hasta ahora, a pesar de algunos intentos, algunos concentrados, otros informales, no hemos logrado compaginar lo suficiente nuestras acciones para atraer al estudiante egresado, al profesional que abandonó las aulas universitarias. Y en ese contexto nos tenemos que plantear un mea culpa, porque quizás no hemos iniciado las acciones adecuadas para que eso que existe en las grandes universidades de Europa y los Estados Unidos se dé también aquí en El Salvador. Hay organizaciones en Centroamérica, INCAE mismo, que tiene una relación muy fuerte con sus exalumnos. Nosotros debemos de convencernos y afirmar esta tarde que nos falta mucho en ese sentido. Pero queremos decirles que con este evento nosotros iniciamos un esfuerzo verdadero que nosotros también esperamos que ustedes contesten efectivamente y activamente. Vamos a fundar un departamento no como el que tenemos ahora, un departamento de egresados. Vamos a ampliarlo, vamos a extenderlo, vamos a dotarlo y vamos a darle mayor actividad y profundidad. Yo espero que todos nuestros exalumnos, que son los protagonistas esta tarde, estén contentos con que estamos aquí, están viendo ustedes a antiguos compañeros. Alguien me decía, hay que tener dentro del campus de la universidad un lugar donde los alumnos se puedan reunir. Y yo les decía, ¿qué les ponemos? ¿Una mesa de ping-pong? Y alguien me dijo, no, ponerles un bar. No sé por qué, ¿verdad? Pero si están de acuerdo, ya lo manifestaron, ¿verdad? No solo eso, desde luego que sí eso, pero tenemos que avisarles que dentro de unos 10 meses estaremos inaugurando nuestro segundo campus, donde van a estar las maestrías. Es un campus hermoso, es un campo que tiene ciertas características, una casa histórica que perteneció a una familia que tuvo
una relevancia especial en El Salvador, la familia Álvarez, en todo sentido. Porque la familia Álvarez se constituyó en un arco iris. Hubo gente que estuvo dentro de lo que podemos llamar ahora la clase privilegiada, pero también tuvimos gente que luchó y que precisamente por eso fue muerto. No vengo ahora a hacer un panegírico de nadie, porque no quisiera que esta universidad se hiciera partidarista. Sí, insisto, que debe de seguir siendo política, pero política no partidaria, política crítica, política que enfoque la realidad nacional, la analice y proponga, no solo critique. La situación actual realmente es tenebrosa. Estamos capturados por el crimen, estamos capturados por la incapacidad, estamos capturados por una economía restrictiva, pobre, estamos castigados por una actitud nacional que no corresponde a los tiempos que estamos viviendo. Enfoques pertinentes se harán esta tarde desde aquí, de este micrófono, pero yo quiero darles la bienvenida, porque no estoy yo para darles los discursos. Queríamos darles a conocer que sí tenemos ese nuevo campus de maestría, y esta tarde hemos decidido construir ahí una casa para el exalumno, de tal manera que ustedes van a tener su hogar. Con su barcito se los vamos a poner, no se preocupen. Ustedes tendrán esta tarde 3 lugares donde estarán de acuerdo a su especialidad, y tendrán 3 profesores magníficos, 3 grandes expositores académicos. Y quiero decirles a ustedes que el primero de ellos, que va a dirigirse a todos ustedes en general, es un doctor honoris causa de nuestra universidad, el doctor Roberto Artavia. Pero Roberto no es sencillamente un doctor honoris causa o un visitante o un expositor más en esta casa de estudios. Roberto es algo más que eso. Roberto nos abrió puertas en una entidad muy importante como en INCAE. Casi todos nuestros decanos y vicerrectores son egresados INCAE, y por eso la universidad ha caminado tanto. Y en estos momentos es una universidad que aspira a tener este año 35,000 alumnos. Eso no es una broma. Eso ya es algo serio y una responsabilidad enorme para todos nosotros. De tal suerte que tenemos que esforzarnos, seguirnos esforzando siempre porque nuestros alumnos tengan lo mejor de lo mejor. Quiero decirles, afirmarles, que en estos momentos en la universidad hay una calidad institucional que yo no sé si la mayoría de ustedes la experimentaron, pero estamos ascendiendo continuamente, es evidente, y yo por eso me siento muy satisfecho por lo que en mis años como rector logré hacer en esta casa de estudios. Todavía estoy en ella, a distancia, vigilando, supervisando, pero no abandonaré nunca las aulas de la universidad en ningún momento, porque incluso he pedido que mis cenizas sean enterradas enfrente del edificio Simón Bolívar. Les hago pues esta tarde una bienvenida cordial. Los saludo en nombre del Senado Consultivo, del Directorio Ejecutivo, de la Junta General Universitaria, y deseo que aprovechen lo que van a recibir esta tarde. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos.
Bien, como lo decía el doctor Mauricio Lousel, definitivamente tendremos personalidades. Quiero contarles un poco acerca de ellos antes de iniciar con la primera ponencia. El doctor Julio Sergio Ramírez de INCAE nos va a hablar en el área de negocios de la integridad como uno de los 4 pilares de liderazgo extraordinario. Armando Guzmán de Univisión y TV Azteca acerca de la televisión en español en los Estados Unidos y su impacto en la región latinoamericana. La conferencia Aceleración del Desarrollo Científico y Tecnológico, Tendencias Cloud y de Impacto para los Profesionales de la Informática estará a cargo de John Rodríguez, quien es de Business Manager de Google. Las principales transformaciones del Estado y sistema político contemporáneo por el doctor José Manuel Canales de la Universidad de Alicante. Y a continuación, El Salvador del Bicentenario hacia la prosperidad o el colapso, por Roberto Artavia Loría. Él es presidente del Consejo Directivo de Viva Truth y de la Fundación Latinoamericana Posible. Es también presidente del Consejo Directivo de INCAE Business School y vicepresidente de la Junta Directiva del Social Progress Imperative. Ha sido rector de INCAE, además de director fundador del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible y del Centro de Intercambio de Conocimientos de Viva Truth. Es también presidente de la Fundación Mar Viva en Panamá y de la Fundación Victoria en Nicaragua. Es miembro de la directiva del Club de Investigación Tecnológica en Costa Rica y de la Fundación Saprissa y de CINDE, la agencia de promoción de inversiones de su país. En el campo empresarial es director de Copa Airlines y de Diebold, empresas cotizadas en la Bolsa de Valores de Nueva York y de Industria Cervecera Centroamericana en Nicaragua. Cuenta con un doctorado por la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, una maestría de INCAE y es ingeniero mecánico naval, graduado de la Academia de Marina Mercante de los Estados Unidos, Kings Point. Es autor de varios libros y docenas de artículos y estudios de casos en temas de desarrollo sostenible, estrategia empresarial, estrategia de organizaciones sin fines de lucro, emprendedurismo social y responsabilidad social de las empresas. Roberto Artavia ha sido asesor de empresas, organizaciones sin fines de lucro y gobiernos en Argentina, Paraguay, Chile, Colombia, Brasil y Ecuador, además de todas las naciones de Centroamérica, República Dominicana y México. Ha sido conferencista e invitado en los principales foros de temas relacionados con el desarrollo sostenible en todos los países de Latinoamérica, así como en foros en Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia. El Salvador del Bicentenario hacia la prosperidad o el colapso, por Roberto Artavia. Bienvenido, gracias por estar todos concentrados con la calidad de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Doctor. Me siento como Michael Jackson con esta cosa que... Mauricio, no sé por qué estás enterrando cenizas. Te falta mucho para llegar ahí, pero además te quiero decir que tenés el privilegio enorme de haber dejado un legado maravilloso y verlo florecer hasta donde ha crecido. Así que muchas felicidades. Menos mal que Mauricio dijo todo lo que dijo hace un momento, porque yo estaba temiendo que después de hacer esta presentación a lo mejor me iban a declarar non grato aquí en El Salvador. Porque en realidad quiero presentar, voy a decir, la preocupación que tengo como una persona que quiere muchísimo a este país, que le he dedicado mucho tiempo a este país, de lo que veo hoy estar ocurriendo y sobre todo de que no veo que estemos avanzando en la dirección correcta, sino que más bien nos dispersamos alrededor del problema. Voy a presentar 4 temas, fundamentalmente, el análisis de la situación actual y algunas conclusiones específicas. Quiero hablar del ciclo de desarrollo económico y el momento en que se encuentra El Salvador en ese ciclo y entonces lo que debiera estar bien en este país. Quiero hablar de nuestro costrato social, histórico y actual y las implicaciones que eso tiene para la solución de los problemas. Y por último, hablar de 2 escenarios muy sencillos hacia el Bicentenario, que me parece que es relevante que lo escuchen jóvenes, graduados y no tan jóvenes también, para ver si podemos reencauzar este país en la senda del desarrollo, en la senda del crecimiento, en la senda de la equidad y ojalá de la sostenibilidad.
Entonces voy a empezar, y estas cifras ustedes las conocen mucho mejor que yo, pero las tengo que poner para darme, voy a decir, un precedente, un asidero del cual partir. Ese es el crecimiento económico de El Salvador en los últimos 9 años. Y eso promedia, el promedio simple, no la tasa compuesta, no la tasa compuesta de crecimiento, sino el promedio simple, es un crecimiento de 1.77% por año. Eso significa que para duplicar el producto en El Salvador necesitamos 41 años. O sea, para pasar de donde estamos, de $3.800 a 7.600, a ese ritmo de crecimiento, nos va a tomar la vida entera, literalmente. Y eso simplemente no es aceptable. Una nación tan pequeña, en la era de la globalización, debiera estar creciendo a un ritmo de 7-8%, en cuyo caso, duplicar la escala económica me toma 10 años en vez de 40. Y acuérdense que literalmente nosotros vamos a enfrentar la próxima década, o voy a decir los próximos 7 años y piquito que nos llevan al bicentenario, definiendo si en ese bicentenario realmente vamos de camino a convertirnos en una nación desarrollada o vamos a celebrar un triste bicentenario diciendo hemos pasado 200 años en este juego y seguimos teniendo esencialmente la misma sociedad dispersa, la misma sociedad no articulada con que empezamos. Y eso realmente debiera ser motivo de preocupación. Claramente hemos tenido mala suerte. El 2008-2009 fuimos víctimas de una crisis global y todos los países de la región bajaron su crecimiento sin duda, pero Latinoamérica en su conjunto está creciendo a 3,5-4% anual. Y este es un país chiquito, yo entendería que Brasil crezca a este ritmo, cambiar un gigante es enorme. Yo sé que a México a veces le cuesta transformarse, es un gigante enorme. Pero no hay ninguna razón en el mundo para que un país chiquito padezca esto, a menos que esté enfrentando algunas situaciones como las que vamos a ver. Las cifras son muy sencillas, ¿verdad? La carga fiscal total sobre el PIB de 19.2%, yo no voy a decir que es alta o es baja, ciertamente para este país hoy es insuficiente y ese es un tema que no les gusta escuchar, pero por otro lado, si no tenemos los proyectos, no tenemos la dirección en la cual vamos a gastar y a invertir esos recursos en la transformación del país, yo entiendo que haya resistencia para incrementar. Sin embargo, quiero ser muy claro, independientemente de las cifras arriba y abajo de eso, no hay manera de que nosotros resolvamos los problemas de El Salvador con un fisco de esa magnitud, porque el rezago acumulado, la profundidad que tenemos de déficits en temas como la educación es tal que tenemos que invertir muchísimo más de lo que hemos hecho en el pasado y eso pasa necesariamente por la economía fiscal. Por otro lado, esa brecha de exportaciones e importaciones, ahí faltan las cifras de turismo como un ingreso adicional. Pero la otra gran fuente de ingresos de divisas que tiene este país obviamente son las remesas. Y la otra es la que no hablamos, ese crimen organizado que ronda Centroamérica y particularmente el norte de Centroamérica es responsable por una parte importante de flujos que pasan por este país también. Y no es por nada, pero cuando a mí me dicen que un país depende en su estrategia de crecimiento, en el bienestar de su población, de seguir exportando jóvenes o seguir exportando drogas, eso para mí es un país que ya colapsó totalmente en su capacidad de responder a la población. Y algo de eso estamos viviendo aquí. Lo estoy haciendo sonar un poco más dramático posiblemente de lo que es, pero visto desde afuera es lo que se siente cuando uno empieza a explorar cómo se generan los ingresos y cómo se genera la economía de El Salvador hoy. La población son 6.326.000, según, no tengo la más mínima idea de cuál es la población de El Salvador, para ser franco. No sé cuánta gente tenemos afuera que todavía se considera salvadoreña. En fin, es un número un poquito incómodo de dar, porque realmente sabemos que no es el que es. El coeficiente Gini no es tan malo,
¿verdad? Cuando uno lo ve, 0.49 está de hecho mejor que el promedio de los coeficientes Gini, bueno, ciertamente centroamericanos, y mejor que el promedio latinoamericano, pero es un coeficiente malo en general. La expectativa de vida es bastante alta, bastante aceptable. Donde yo me empiezo a asustar es en la mortalidad infantil. La mortalidad infantil es 3 veces la de un país desarrollado y más de 2 veces la de los países más avanzados en Latinoamérica. Chile tiene como 7.1, Costa Rica tiene como 7.3. No hay ninguna razón en realidad, bueno, claro que hay causas, pero este es un tema donde otra vez, cuando uno puede poner una cifra como esa en un país que territorial y logísticamente debiera ser fácil de atender, a mí me asusta realmente. Esa es una cifra inaceptable. Cuando nosotros hablamos hoy de progreso social, lo definimos en 3 formas: llenar las necesidades básicas de la población, instrumentar la movilidad social y crear un ambiente donde cada individuo tenga la oportunidad de alcanzar su pleno potencial. Cuando hay una cifra de esa magnitud, aquí no estamos llenando ni la más esencial de las necesidades básicas, que es el derecho a la vida de un neonato, porque la mayoría de estos muchachos no mueren de alguna enfermedad terrible, mueren de diarrea, mueren de enfermedades respiratorias completamente evitables con algo tan sencillo como agua potable y saneamiento básico. Entonces realmente eso nos manda una señal que la crisis no es solo, voy a decir, económica, es también en la atención social de los más vulnerables. Este es otro dato interesante: la población económicamente activa la busqué en varias fuentes, por último me quedé con la de la CEPAL, pero iba cualquier cosa de 2.600.000 a 3.100.000 salvadoreños. Me imagino que ahí depende de lo que cuente uno y de cómo proyecte la economía informal, que es una parte muy grande de toda la economía, pero 2 millones, qué horrible suena esto, 2.700.000 salvadoreños en una fuerza laboral para una población de 6 millones, en buena teoría debiera ser suficiente para establecer un estándar de vida suficiente si tuvieran un ingreso, voy a decir, mínimo como el que existe legalmente en el país. Pero cuando vemos cómo está compuesto los sectores, el 60% del PIB viene de la industrias de servicios, que representa el 58% de empleo. Si me permiten hacer un juego de números, pues entonces cada empleado del sector de servicios está generando más o menos un punto equivalente. Cuando vemos manufactura, el 20% del empleo genera el 30% del PIB. Ahí cada empleado está generando 1,5 puntos. Cuando nos vamos al campo, todavía representa el 22% del empleo y las familias más numerosas. Ahí hay una masa enorme de población, pero generan apenas el 10% del PIB, menos de medio punto equivalente cada uno. O sea, tenemos una profunda pobreza rural, y mientras no logremos enfocarnos de manera concentrada en esa pobreza rural, vamos a estar creando un país que ya no es dual, que ya empieza a tener literalmente olvidados del sistema, porque ahí mismo es donde encontramos la falta de agua potable, ahí mismo encontramos la desnutrición infantil, ahí mismo encontramos la falta de servicios de saneamiento, y se componen, voy a decir, los factores que atentan contra esa población más vulnerable y más dispersa. Yo entiendo que así sea, por ser dispersa es más difícil de atender, es más difícil de enfocar, no están concentrados en zonas donde se puedan llevar de manera eficiente los servicios, pero ya llegamos al punto donde con base en tecnología, en conocimientos, en informática, en fotos satelitales, en todo lo que ustedes quieran, no existe una sola razón, georreferenciación quiero decir, no existe una sola razón para que cada una de esas familias no esté claramente identificada y atendida con lo que debe estar. Déjenme pasar de ahí a hablar entonces de esa definición de progreso social. No tengo medida
para El Salvador más clara que el índice de desarrollo humano. Es un índice de 0.68 que no nos dice absolutamente nada, ¿verdad? Porque es calculado con una fórmula un poquito críptica, un poquito extraña, que está basada en la expectativa de vida al nacer, un subíndice de educación que se calcula por la escolaridad promedio del país, que se registra en 7.5 años, muy alto y ha crecido rápidamente. No es que sea muy alto, ha crecido muy rápidamente desde los mediados de los 80s, y en ese sentido se ve una inversión, voy a decir muy eficiente, porque El Salvador invierte apenas 3,4% del PIB en educación y tiene 7.5%. En Costa Rica tenemos como 100 años de invertir más que eso. El año pasado invertimos 7.2% del PIB en educación y estamos en 8.3%. Y ustedes han venido cerrando la brecha, así que algo deben estar haciendo bien en ese campo. Y sobre todo que la escolaridad esperada de la generación actual es de 12 años. Yo no sé cómo esperan que eso ocurra. Aquí hay una inconsistencia en las cifras, porque por otro lado, solo el 60% de la gente atiende la secundaria. Entonces, de alguna manera, esa cifra está enredada y solo el 23,4% de los salvadoreños reciben alguna clase de educación superior, lo cual es un serio problema que ya voy a pintar por otras razones. En todo caso, el índice de desarrollo humano a mí me presenta la siguiente preocupación. Ese es el índice en 1980, en 1990, en el año 2000 y después el de los últimos 3 años, que le puse una gradita para ponérsela, pero en realidad está totalmente estancado, ¿verdad? Y solo para darles una base de referencia, estos son el líder centroamericano. Panamá tiene exactamente 0.78, un punto más que El Salvador, y Chile tiene 0.819, un punto y medio más que El Salvador. O sea, nos falta mucho por crecer aún con referencias de la región. Y si vemos la pendiente que existió de 1980 a 1990, del 90 al 2000, del 2000 al 2010, y así es como vamos ahorita, ¿verdad? Eso puede cambiar, obviamente. Estamos apenas en el 3er año de esta década y esa cifra podría cambiar, pero la tendencia no pinta bien, ¿verdad? Pinta que haya un estancamiento en el crecimiento del índice de desarrollo humano, que otra vez tiene que ver con las cifras que mostrábamos hace un segundo. Y esta para mí, en términos sociales, es la más grave de todas las láminas. Y les quiero explicar por qué. No son las cifras en sí mismo, ¿verdad? Y dice que el 8,7% tiene más de 65 años, que el 11,7% tiene entre 50 y 64, el 17,1% entre 35 y 49, el 35,3% entre 15 y 34 y el 27,2% entre 0 y 14. Eso a mí me asusta profundamente, porque en el momento en que la base se estrechó y los de 15 a 34 ya no fueron a la secundaria y ya no fueron a la universidad, empiezo a perder lo que llamo el bono demográfico. Se los voy a explicar con un ejemplo, porque el bono demográfico a veces es medio complicado de entender. El bono demográfico es lo que recibió Estados Unidos cuando después de la guerra regresaron masivamente sus soldados. De un momento a otro hay 3 millones de parejas que se unen, empiezan a reproducirse como hacen las parejas y se da lo que se llama el baby boom. Entonces, entre 1954, de hecho, después de la guerra de Corea, y 1969, hay una explosión de juventud en Estados Unidos. ¿Qué hizo Estados Unidos preparándose para eso? Inversiones en el sistema estatal universitario, en los land grant universities, invirtió muchísimo dinero en asegurar que la gente completara la secundaria, para asegurarse que esa generación masiva ganaba productividad individual y propulsaba o impulsaba el país a otro nivel de desarrollo. A nosotros ya se nos empezó a pasar el bono demográfico, ya la pirámide se estrechó en la base y no hemos educado ni preparado a nuestra gente para un nivel alto de productividad. Y si se nos pasa completamente el bono demográfico, perdemos ese gran impulso que hay en la vida de los países, en la historia de los países, cuando la pirámide se empieza a estrechar. ¿Por qué? Porque vean lo que ocurre.
Si yo a cada uno de esos baby boomers en Estados Unidos lo hice el doble de productivo que su padre por medio de educación, capacitación técnica, educación universitaria, llega el momento donde él no solo aumenta la productividad nacional, sino que puede mantener el sistema de pensiones que va a respaldar a su padre. Cuando eso no ocurre, cuando uno no hace el bono demográfico y la pirámide se estrecha antes de tiempo, los países necesitan de alguna manera compensar. ¿Cómo se puede compensar? Con tasas impositivas imposibles o trayendo inmigrantes. Vean lo que le ocurre a Francia. Francia no tuvo el mismo rendimiento de su bono demográfico. Y Francia hoy tiene una carga impositiva sobre el PIB que es de 55% del ingreso total. Pero no solo eso, están trayendo inmigrantes de África y de Asia que son de baja productividad. Entonces necesitan 3 inmigrantes para sostener un adulto mayor francés. Entonces están cambiando su cultura, su estructura social, deshaciendo completamente todo lo que era su proyecto de país porque no aprovecharon el momento del bono demográfico. Y eso le está empezando a pasar a El Salvador en este momento. Se nos empezó a estrechar la base de la pirámide y no educamos a nuestra gente y no los proyectamos a ese otro nivel de productividad, con un sistema de pensiones que de por sí ya está cuestionado y es insuficiente. Entonces tenemos una preocupación profunda para el futuro. Y esto es la distribución de la riqueza por quintiles. Si yo agarro el 40% más rico de la población, tengo el 72,2% de toda la riqueza del país concentrada. No son exactamente 14 familias, son un poquitillo más, pero hay una concentración enorme de la riqueza. Y si lo hago por el otro lado, ¿verdad? Tengo 13,8 en el 40% más pobre. Claramente es una distribución muy desigual y que no solo va a ser problemática, esto es lo que genera indignados y el 99% y todos esos movimientos sociales que bloquean calles y nos hacen la vida imposible de un momento a otro, pero que realmente están protestando porque la forma como hemos asignado los recursos no es con el afán de crear equidad en el sistema, sino de premiar a los que ya tenían. Porque son los que pueden negociar, son los que pueden influir en el gobierno. Cuando uno es ese campesino aislado y desconcentrado, uno está excluido del sistema porque ni siquiera tiene el medio de comunicación básico, ¿verdad? Ese teléfono de prepago que todo mundo tiene hoy en día, a él le sirve para mucho menos que lo que le sirve a cualquiera de ustedes que tienen una red social a su alrededor que los respalda para proyectarse y desarrollarse, mejorar su capacidad y productividad individual. Ese es un campesino de subsistencia que vive aislado completamente, sin acceso a los servicios y que realmente lo vamos a encontrar concentrado ahí en esa franja del 4,6%. Uno diría, bueno, un país que está en esta situación, entonces debe ser líder en competitividad, debe tener una estrategia competitiva maravillosa para empezar a crecer y con el crecimiento económico empezar a sustituir. La verdad es que El Salvador está clasificado en el ranking del 2013-2014 en la posición 97 de 148. Eso voy a decir otra vez, no es ni bueno ni malo per se. Vamos a tratar de analizar cómo está compuesto, a ver si nos preocupa o nos da esperanza. Y perdón, yo sé que eso no se ve muy bien, pensé que la resolución iba a estar un poquito mejor, pero les cuento. Esos son los 12 pilares de competitividad. El primero dice instituciones y el número que está en la primera columna numérica es la clasificación. Entonces yo voy a buscar cuáles son las clasificaciones que están por arriba de 97. ¿Qué es lo que hace que este país no avance en competitividad? Y lo primero que me sale son las instituciones. Después me sale el ambiente macroeconómico. Un país dolarizado con problemas de ambiente macroeconómico definitivamente se va a las cuentas fiscales, porque obviamente no tiene una tasa de inflación desproporcionada. Después nos vamos a educación superior y técnica, donde tenemos la clasificación de 100.
Después nos vamos a la eficiencia del mercado laboral, 121, al desarrollo del mercado financiero, 101. Este es un país que tenía el sector financiero más dinámico y competitivo de Centroamérica a finales de los años 90 y que hoy no tiene mercado financiero propio, literalmente. Tenemos preparación tecnológica 109 y si se fijan, innovación 96, que no está por debajo de 97, pero que está ahí pegadito a la par, ¿verdad? Entonces tenemos todas esas cifras que son fuente de preocupación. Y la última la pongo en amarillo y no en rojo porque realmente no está por debajo. Cuando comparamos a El Salvador con otras economías que están en el mismo nivel de desarrollo, lo que vemos es que El Salvador es el país promedio. Su telaraña, su línea de telaraña es más o menos exactamente igual a las de los países que están en el mismo nivel de desarrollo. O sea, no tenemos una ventaja competitiva con los países que van a estar tratando de atraer las mismas inversiones y el mismo tipo de comercio, los mismos mercados de exportación, la misma composición productiva, que es lo que uno espera de economías similares, y somos igualitos a todas ellas. No nos desviamos, no tenemos una ventaja clara en alguna dimensión. Y esto, por favor, que los horrorice. Este es el detalle del ranking de instituciones. Y aquí vamos a ver cuáles son los que están mal. Y los que están mal son los siguientes. Todos esos y todos esos. Solo hay 2 temas institucionales donde El Salvador no está en una crisis relativa. Y esto no era así. El Salvador era un país que venía progresando en su institucionalidad de una forma clara. Y cuando vemos algunos de los temas que ahí aparecen, es de asustarse, ¿verdad? Porque no estamos hablando, por ejemplo, la independencia del Poder Judicial, 105, favoritismo en las decisiones del gobierno, 128, eficiencia del marco legal en resolver disputas, 120, transparencia de la elaboración de políticas de gobierno, 136. Una crisis institucional en toda regla, ¿verdad? Por donde quiera que lo midamos. Y aquí ni traten de ver, porque otra vez, no es mi intención que ustedes lean eso, sino solo señalar unos puntos. Y esos puntos son, en la parte del ambiente macro, efectivamente no hay ahorro nacional. En la parte de los mercados financieros, el costo de las transacciones financieras es alto. En la parte de educación superior y técnica, la educación secundaria, la tasa de educación secundaria es muy baja y además toda la calidad del sistema educativo está cuestionada. Cuando nos vamos a la preparación tecnológica, la disponibilidad de las últimas tecnologías, 113, la inversión extranjera directa como fuente de nueva tecnología, 129, y en la parte de innovación, la mayor debilidad, falta de instituciones científicas que estén creando conocimientos propios acá en El Salvador. Entonces, realmente en competitividad no estamos haciendo las cosas muy bien tampoco, pero en particular que no se les olvide eso. Hemos destrozado el marco institucional en este país. Cuando le preguntamos directamente por encuesta a los empresarios, lo que dicen que más les impide competir es acceso a financiamiento, de lejos el más citado, y después hay 3 que están parecidos. Regulaciones laborales muy restrictivas, corrupción e inestabilidad de las políticas. No es inestabilidad política, sino inestabilidad de las políticas, de la aplicación, de la certeza jurídica de cómo se aplican las leyes y regulaciones. Nuevos negocios. Me preguntaban en una entrevista antes de entrar
¿qué espera usted de los graduados de la Universidad Tecnológica? Yo dije, bueno, espero profesionales muy serios, pero esperaría que un buen porcentaje de ellos sean emprendedores. Este país necesita tomar su riqueza y transformarla de nuevas formas, crear muchas nuevas formas de producción, muchas nuevas formas de enfrentar los problemas sociales, los problemas ambientales. Eso requiere de emprendedores. Qué lástima que esto no se ve, pero igualito. Aquí dice que somos el número 113 entre 185 en el recién publicado índice de hacer negocios y somos 139 en lo que cuesta empezar una nueva empresa. Somos número 146 en obtener permisos de construcción y operación, 137 en conexión eléctrica, en conseguir una conexión eléctrica apropiada, 169 en la protección de los inversionistas y 153 en la carga de impuestos a un nuevo empresario. Entonces, este país, yo recuerdo hace unos años, bajaron el tiempo que tomaba hacer una nueva empresa de no sé cuánto a 21 días y después a 6 días. Según esto, los trámites han regresado y hoy son número 139 entre los 185 países. Estamos limitando la capacidad emprendedora de la juventud salvadoreña y de la no tan juventud. Hace como 3 años o 2 años, no me acuerdo cuánto, me invitó a la Universidad Tecnológica a dar una charla y yo hasta me fui un poco triste, lo confieso, porque en ese tiempo yo venía con este tema ambiental muy fuerte y nadie me hizo caso. Esa es la verdad, como que no les preocupó el asunto. Hay tanto problema social y político que estar pensando, como me dijo alguien, en iguanas y arbolitos se hace difícil, ¿no? Pero no es así. En realidad el ambiente, la disponibilidad de recursos críticos es absolutamente fundamental para el desarrollo y sobre todo para el desarrollo intergeneracional. Y voy a hacer ese argumento también como pueda. Cuando medimos el índice de desarrollo ambiental que mide la Universidad de Yale, nos encontramos que El Salvador está en una posición intermedia alta, es número 75 entre 132, pero cuando medimos la tendencia, y ahorita les explico qué es eso, es número 108 entre 132. Dicho sea de paso, mal de muchos, consuelo de tontos. Costa Rica es número 5 en el ranking, pero es número 113 en la tendencia. Porque si bien es cierto, tenemos mucho capital ambiental acumulado, lo estamos manejando pésimamente mal y estamos dilapidándolo cada vez más. Entonces ahí está, nada más para que vean que no lo invento, El Salvador en la posición 75 de esta clasificación de 132 países que miden este ranking. Y cuando empezamos a ver qué es lo que le duele a El Salvador, está clarísimo. Abuso de los recursos marinos, abuso de la capa boscosa y abuso del recurso agua en función de la agricultura, en particular esos 3. Y el que aparece en amarillo, desafortunadamente no se ven muy bien los colores, eso va desde verde intenso hasta rojo, y ese que está con el círculo amarillo está en un color rosadito, no es todavía una crisis, pero fundamentalmente dice que se empiezan a ver enfermedades como consecuencia del deterioro ambiental, ¿verdad? Esto ciertamente pasa por el agua, por aire contaminado, enfermedades respiratorias y otras. Y después cuando vemos la columna de más a la derecha, es qué está cambiando, si es que está cambiando algo en la tendencia, y lo que vemos es que se pone todavía más rojo la parte de bosques y la parte de agua, se mejora ligeramente el de las pesquerías, pero vamos a seguir deteriorando la base ambiental, la base fundamental de recursos naturales. De hecho, cuando analizamos la posición de El Salvador, en el gráfico que aparece en los 132 países, vemos que El Salvador está en una posición de desempeño muy intermedio, que es el eje de las X, digamos, y en el eje de las Y si está mejorando o está empeorando. Y está justo en una frontera que yo la encuentro un poquito arbitraria, porque no la pusieron en la mitad, sino que la pusieron en un punto X ahí. El Salvador está empeorando.
Entonces, tenemos un desgaste ambiental enorme en los recursos marinos, en la capa boscosa, en el uso del agua, y no lo estamos haciendo mejor, lo estamos haciendo peor. Eso es serio. Acuérdense que cuando hablamos de desarrollo sostenible, lo que estamos hablando es de dejarle a nuestros hijos y nietos una dotación suficiente de recursos naturales para que ellos puedan definir su propia vida, sus propios sistemas de producción, etc. Esto que está aquí es la comparación de la huella ecológica con la biocapacidad. La huella ecológica es la suma de todos los consumos que hacemos, el agua que extraemos, los peces que pescamos, las tierras que usamos en construcción, las emisiones de carbón que generamos con la energía y con la producción, etcétera, generan una huella de carbón. Y lo que está per cápita, eso está medido per cápita, y lo que está en verde es la biocapacidad per cápita. ¿Qué es biocapacidad? Es la capacidad que tiene la naturaleza de regenerar lo que se consume. Cuando el consumo o la huella ecológica está tanto más alto que la biocapacidad, eso lo que significa es que nuestra generación está consumiendo los recursos de las generaciones futuras. Y lo que es más, cuando uno ve la brecha que existe ahí en El Salvador, eso básicamente lo que me dice es que a partir del 31 de mayo de cada año, o sea, los meses de junio en adelante, que son 7, ya ustedes están consumiendo los recursos de sus hijos y de sus nietos. Su biocapacidad les alcanza para llegar al 31 de mayo cada año. Y de ahí para allá le están sacando de la bolsa a sus hijos y nietos, literalmente, los recursos que ellos van a requerir para su propio desarrollo. Entonces, realmente nosotros tenemos que cambiar la matriz energética, tenemos que cambiar los sistemas de transporte público, tenemos que cambiar el consumo eléctrico general doméstico, tenemos que cambiar nuestras prácticas de cocina. En Argentina se hizo un experimento muy lindo en la última crisis, en el 2001, que le dijeron a la gente, mira, ¿por qué no desayunas un cereal frío, te comes un sándwich con una ensalada y encendés la estufa solo para la cena? Y lo hicieron en un experimento masivo en los barrios más populares de Buenos Aires. Y lo que hicieron fue mejorar la salud, ahorrar energía, hacerlos mucho más felices en términos que al no poder usar la luz, les pusieron luz de prepago literalmente con una tarjeta que tenían que insertar, entonces no encendían la televisión, sino que se tenían que ir a jugar fútbol o andar en bicicleta o lo que fuera. Y en realidad les mejoró la calidad de vida en muchísimas dimensiones, ponerle límites al consumo eléctrico. Y ya tenemos que llegar a ese tipo de cosas. Realmente nosotros estamos desabasteciendo el planeta para nuestros nietos. Y por supuesto, la solución tecnológica va a venir. La humanidad no se va a desaparecer. Y si se desaparece no importa, ¿verdad? Ustedes saben que la única especie que al desaparecer mejora el planeta somos los seres humanos, ¿verdad? Cualquier otra especie que se pierde le hace un daño al balance ecológico. Si la humanidad se desaparece, todas las demás especies florecen inmediatamente. Pero bueno, no nos vamos a desaparecer, pero ciertamente en los países que tenemos este tipo de balance, podemos empezar a oír temas como desertificación, y que suenan muy lejanos, pero que son muy posibles, ¿verdad? Dicho sea de paso, este país tiene un problema serio de agua, no solo de aguas subterráneas, sino que sus dos cuencas principales, una es trinacional, la otra es binacional, con toda la fragilidad y vulnerabilidad que eso implica, de tal manera que en este país deberán ser fanáticos en el cuidado y el manejo responsable del agua. Sin embargo, uno pasa en El Salvador y están en el verano todo el mundo regando el jardín, bañando el perro, lavando el carro, ¿verdad? No cambia nada, todavía lo consideramos un recurso abundante. El tercer tema, espero que ya los haya preocupado un poquitillo. El tercer tema es El Salvador en el ciclo de desarrollo, ¿verdad? Y aquí yo sigo usando el marco del Foro Económico Mundial, que divide las economías en tres: economías de patrimonio, economías de eficiencia y economías de innovación y conocimiento. Uno podría argumentar, por eso puse el ingreso de la paridad del poder adquisitivo,
que El Salvador está entre el inicio y la mitad, digamos, de la segunda etapa de la economía de eficiencia. Y eso le impone ciertos requisitos al sistema productivo salvadoreño que vamos a ver en algún momento. Esto es nada más para ubicarlos donde están. Lo que diríamos entonces es que cualquier cosa que yo haga hoy en términos de infraestructura, de tecnología, de educación, debiera estar diseñado para dentro de ese círculo, de ese óvalo más bien que pongo ahí. En otras palabras, no vamos a estar construyendo infraestructura para la baja productividad y para mantener a la gente en el campesinado y ese tipo de cosas, sino más bien buscando los mecanismos para jalarlos, para que todos estemos del promedio y del promedio para arriba, ¿verdad? De alguna manera. Yo sé que los promedios siempre tienen que tener una parte de abajo, pero queremos moverlo hacia la derecha. Y cuando uno ve qué es lo que necesita un país en ese momento del ciclo de desarrollo económico, lo que dice es capital humano calificado, ingenieros y mano de obra técnica. Necesitamos personal capacitado, electricistas, técnicos en mecatrónica, en fin, lo que ustedes quieran. Ustedes se dieron cuenta que la productividad de la manufactura es mucho más alta, entonces necesitamos también técnicos agrícolas, necesitamos gente que sepa producir orgánico, necesitamos especialistas en agua, especialistas en ahorro energético, etcétera, ¿verdad? Y esa es gente que tiene que tener una calificación. Ya no es la mano de obra rasa, la mano de obra común. Para seguir avanzando necesitamos calificar mucho más gente, pero solo el 23,4% de los salvadoreños adultos han tenido alguna forma de educación técnica o universitaria. Después dice infraestructura logística, energética e informática competitiva en calidad, costo y confiabilidad, ¿verdad? Y otra vez, el tema del costo de la energía es bien importante. Ustedes saben que la energía, tanto la energía del transporte como la energía eléctrica o la energía de cualquier fuente que utilicemos en los procesos agrícolas de manufactura y servicios, es una parte fundamental de la ecuación de costos de un país y cada vez más. Si somos ineficientes y si el costo por kilowatt hora o por megawatt hora es alto, tenemos una desventaja estructural que nos hace menos competitivos. Bueno, ahí estamos. La energía aquí es sumamente cara, sumamente costosa. En informática tenemos poquísima conexión, poquísima conectividad. Hay una muy alta conectividad telefónica. De hecho, sea de paso, aunque hoy viniendo del aeropuerto traté de llamar a medio mundo y no pude hablar con nadie. Pero bueno, eso ya es otro problema. A lo mejor es mi teléfono, echémosle la culpa. Pero ciertamente la conectividad y el acceso a la información es fundamental. Después dice servicios de alta... ¿qué es lo que vamos a producir? Servicios de alta productividad, valor agregado agroindustrial y manufactura técnica, ¿verdad? Y otra vez en agroindustria, una de las razones por la que la biocapacidad aquí es tan bajo es porque la producción que sale de cada hectárea cultivada es sumamente baja. El rendimiento agrícola es muy bajo en la mayoría de los cultivos y eso hace que se genere mucho menos biocapacidad de la que se podría haciendo un uso mucho más intenso y mucho más productivo de la tierra. Muchas nuevas empresas, integración de cadenas de valor. En esta etapa dependemos del emprendedurismo para que cada empresa sea rodeada de un montón de pequeñas empresas que son sus suplidores, los que le sirven, los que le hacen el outsourcing local y se crea así toda esa economía periférica a través de emprendedores locales. Pero ya vimos lo difícil que es emprender hoy en El Salvador. Y por último, atracción de inversiones extranjeras para abrir nuevos mercados, nuevos canales, adquirir nuevas tecnologías y adoptar mejores procesos. Y este es un país en que la inseguridad jurídica y la discusión política ha ahuyentado la inversión extranjera. El colmo, para decirlo de alguna forma, es que hoy Nicaragua lo supera en el ritmo de atracción de inversión extranjera, a pesar de tener un gobernante que se declaró marxista-leninista hace como 20 años, que tiene secuestrada la institucionalidad del país y demás. Imagínense lo mal que haremos las cosas, que eso nos gana en términos de atraer inversiones, ¿verdad? Claramente tenemos un problema entonces en nuestra articulación y nuestro avance en el ciclo económico.
Esa era la parte buena, ahora viene lo duro. El contrato social, para definirlo en su forma más sencilla, es el conjunto de normas formales e informales, institucionalizadas o incidentales que rigen las relaciones en el conjunto de una sociedad. Las normas formales son la Constitución, las leyes, las regulaciones, etcétera, y las normas informales son aspectos de cultura, costumbres, prácticas en las relaciones entre las personas. Hay varios elementos del contrato social. El Estado y el gobierno juegan un papel fundamental en articular un contrato social y nosotros dividimos además en una sociedad productiva y una sociedad civil organizada, ¿verdad? Los sindicatos, los gremios empresariales, las ONGs, las fundaciones, todo lo que es sin fines de lucro y que juega un papel articulador o representa intereses de un sector o representan intereses de un campo ambiental o de un campo social. Y además tiene actores. En el contrato social hay individuos, hay familias, hay empresas con y sin fines de lucro, hay instituciones independientes, hay gobernantes y hay comunidades enteras, ¿verdad? Esos son los actores de alguna manera del contrato social. Entonces uno podría dibujar el contrato social así. Están los tres sectores que tienen interacciones entre ellos y a su alrededor están todos estos actores que juegan diferentes papeles. En diferentes momentos están en el sector productivo, en la sociedad civil, en interacción con el gobierno o lo que sea. Ahora, en general, en una sociedad se generan dos impulsos básicos: las relaciones. Las relaciones son establecidas entre cualquiera dos actores, sean grupos como el sector productivo y la sociedad civil, o sean más bien empresas productivas con organizaciones sin fines de lucro, individuos con familias, individuos con el gobierno, familias con el gobierno. Pero la dinámica de una sociedad es establecer relaciones, y cada una de esas relaciones generan una transacción. No tiene que ser una transacción económica, puede ser una transacción donde fluya nada más conocimiento, información, un servicio sin costo, bueno, sin costo no, sin precio más bien. Lo que quiero decir es que un contrato social que funciona bien, lo que tiene es un gobierno que entiende bien su labor, un sector productivo competitivo, una sociedad civil fiscalizadora y responsable que tienen interacciones con los otros dos sectores, y esas interacciones están definidas por transacciones. Por ejemplo, las empresas le pagan impuestos al gobierno. Las empresas le hacen donaciones a la sociedad civil. La sociedad civil fiscaliza el comportamiento del gobierno y de las empresas, por solo definir algunas sencillas. Y al hacerlo, afectan la dinámica de las relaciones entre todos los actores. Normalmente, en un contrato social bien articulado, hay valores compartidos que no solo representan y establecen la cultura de las relaciones y de las transacciones, sino que son más o menos permanentes. Y estos son los que pone uno genéricamente, ¿verdad? Uno quiere relaciones en paz, ¿verdad? No conflictivas. Uno quiere un Estado de Derecho, donde la parte legal, jurídica, institucional sea clara para que las transacciones se puedan dar de una forma fluida y simple. Uno quiere democracia, en otras palabras, que nos representen aquellos que decidimos elegir para el sindicato, para el gremio, pero también para el país. Uno quiere equidad, que no haya gente que pueda más que otra porque tiene más plata, sino que el derecho de los individuos es igual. Uno quiere respeto por la naturaleza y además libertad. Yo quiero escoger un estilo de vida, quiero expresarme, y digamos esos son entonces valores más o menos fijos que uno pondría en un contrato social si le hicimos caso a las revoluciones americanas y a la ilustración, básicamente, ¿verdad? De alguna manera. Eso es lo que vivimos en muchos países de Latinoamérica hoy. Una desarticulación completa entre los sectores donde se rompe la confianza. ¿Qué pasa cuando se rompe la confianza en un contrato social? Aumentan todos los costos de transacción. Y al aumentar los costos de transacción, los empresarios buscan hacerlos en otros lugares donde sean más baratos. Las organizaciones de sociedad civil se endurecen en su labor fiscalizadora y el gobierno o se corrompe
o empieza a ejercer una mano dura para tener el control de las relaciones, mantener el control de las relaciones. Pero eso no es todo, no solo nos dispersamos ahí. Nuestra sociedad civil tiene sindicatos que están en conflicto con los gremios y ONGs y fundaciones que están en conflicto con ambos. El sector productivo no es monolítico, tenemos la economía informal enorme, tenemos la empresa multinacional y la gran empresa, y en medio toda la economía local, y sus intereses no son los mismos. Y tenemos el gobierno no solo dividido en los tres poderes, sino que tenemos una oposición obstaculizadora y un sistema judicial que ya no representa la equidad y la justicia como se supone hacerlo. Entonces, literalmente nos fragmentamos, perdimos toda la confianza, los costos de transacción aumentan a un punto tal donde literalmente uno ve que se abren hoteles salvadoreños en Bogotá y en San José y en México y Miami y no acá. Porque los costos de transacción se elevaron a un punto tal donde ya no vale la pena el desgaste que representa lidiar con esta situación. Y esa ruptura del contrato social, ¿verdad? Decimos que el contrato social está roto, está fragmentado, se perdió la confianza, perdimos la visión integrada del país, y si no tenemos una visión común, ¿qué esperanza tenemos de establecer un rumbo, verdad? Nuestro marco social ya no está alineado con nuestra realidad, estamos totalmente dispersos y como consecuencia se afecta la gobernabilidad también de una forma directa. Entonces, ¿qué sacamos de conclusiones de todo esto que acabo de presentar? Y no sé cuánto he tardado, pero no creo que mucho, ¿verdad? Lo primero, un país que venía avanzando, y yo me acuerdo después de la firma de los tratados de paz, el orgullo, ese gran acuerdo nacional donde todos nos unimos y veníamos y trabajamos en la capacitación técnica con don Mario, y la universidad empieza sus primeros pasos, había ilusión en el país, todo el mundo dice firmamos la paz, ahora llegó nuestro momento y nos pusimos a caminar. Bueno, hoy estamos totalmente estancados, ya lo vimos en términos económicos, lo vimos en términos sociales, vimos el desgaste ambiental, vimos la dificultad de emprender. Estamos estancados en términos prácticos. Una nación en que los grandes acuerdos, ese gran acuerdo que fue el Tratado de Paz, que se debió haber replicado 10 veces en un acuerdo por la educación y la niñez, en un acuerdo nacional por la salud, en un acuerdo nacional por la protección del ambiente, esos grandes acuerdos no se dieron, todavía se pueden dar, pero no aprovechamos esa confluencia, esa convergencia que se dio en aquel momento para replantear el modelo de desarrollo en una forma más profunda. Y un país que ha perdido un porcentaje significativo de su capital humano a la migración o la emigración, claramente perdió dos cosas. Una parte importante de la base de la pirámide, y eso va a significar una carga mayor para todos los que nos quedemos acá en términos fiscales en el futuro. Y en segundo lugar, empezamos ya a perder la oportunidad del bono demográfico. El bono demográfico es rescatable, pero eso significa invertir masivamente en educación vocacional y técnica, en educación universitaria que tenga que ver con ingeniería, con ciencia, con el avance de la producción, para que le demos un salto vertical a la productividad, para que hagamos nuestro propio baby boom. Un poquito tarde, ya no van a ser tan baby, va a ser un teen boom, pero no importa, todavía lo podemos rescatar si invertimos con fuerza. Una nación donde las relaciones y transacciones hoy son costosas por el contrato social y donde se ha perdido la gobernabilidad al no haber una visión compartida del futuro. Uno oye las discusiones ideológicas. ¿Quién puede estar hablando de ideología en un país donde la gente sufre por desnutrición, donde se mueren los niños, donde no educamos a la juventud? ¿Quién puede estar hablando de ideologías a estas alturas? Estamos hablando literalmente de nuestros hijos y nuestros nietos, y no nos podemos unir para rescatarlos a ellos. ¿Qué nos puede unir? Un país con un marco institucional frágil, rezagado y que no genera ni confianza ni cambio. Y vimos el desgaste institucional enorme que hay.
y recursos naturales que están colapsando, dejando a generaciones futuras con un patrimonio reducido para su propio crecimiento y desarrollo productivo. En fin, una nación en riesgo de colapsar en términos sociales, ambientales, institucionales y eventualmente productivos. Ahí estamos. Entonces hagamos dos escenarios muy sencillos. A un escenario le vamos a decir, sigamos como vamos. Y al otro escenario le vamos a poner un nombre bien bonito, la renovación y lanzamiento del Salvador del Bicentenario. A mí me encantan las fechas, así como el Bicentenario. Las fechas simbólicas a veces unen a la gente. Es como cuando se aparece la Virgen o alguna de esas cosas, algo que realmente une, captura la imaginación de la población. Pongámonos el Bicentenario como una meta. Creemos ese número 200 y creemos todas las figuras posibles alrededor del número 200 para enamorarnos de él y reconstruir el país que queremos dejar a la siguiente generación en nuestro cumpleaños número 200 como tal. Si seguimos como vamos, nos va a tomar 6 décadas llegar a ser una economía desarrollada en términos de ingresos. De hecho son como 7 décadas, 6 y pico, pero puse 6 para no poner más cerca, pero está más cerca de 7 que de 6, de 70 que de 60. Nos exponemos a una rebelión social, hemos visto explosiones sociales en muchas partes del mundo y el problema de las rebeliones sociales históricas en El Salvador es que son violentas y francamente no estamos para meternos en otra conflagración en este país. Además, podría ser el colapso final del contrato social y cuando el contrato social de verdad se resquebraja a ese punto, lo que viene es anarquía. Como dicen, cada hombre cuenta solo por sí mismo, por su familia, por sus amigos, nos volvemos todos egoístas y llegamos a eso que se llama el mundo amurallado, el mundo donde la confianza no existe y donde cada uno se protege dentro de su sistema. Los costos de transacción son gigantes, pero no importa, los ricos lo seguimos haciendo aquí abajo y el resto del país colapsa. Y eso ocurre, eso está ocurriendo hoy en Egipto, así como se los estoy describiendo. Y la toma de decisiones se basa en el poder relativo entre grupos y no en alcanzar una visión compartida de la nación que aspiramos y podemos ser. Aquí, cuando se empieza a dar ese resquebrajamiento, yo negocio lo que logro. Ya no es una ley, ya no es un derecho, ya no es una transacción emprendedora, ya no es una empresa que por su calidad ganó la licitación. Todo es una negociación de dos partes porque la confianza no existe y entonces tengo que trabajar con aquellos que más probablemente me van a respetar en mis objetivos. Ahí ya perdimos el país. ¿Qué es la renovación y el relanzamiento? Lo primero es establecer una visión común de nuestras aspiraciones básicas. Vean que no pongo que tenemos que estar de acuerdo en todo. Pero ¿será posible que nos pongamos de acuerdo en cosas tan sencillas como la educación, la mortalidad infantil y la disponibilidad de agua potable? Y si empezamos a trabajar agendas de esa naturaleza, no podremos empezar a reconstruir la confianza paso a paso, a mostrarnos que realmente hay terreno común, que tenemos objetivos comunes y que nos podemos unir para avanzar. Esto va a fortalecer el contrato social, empieza a reconstruir la confianza entre los actores y sectores y eventualmente empieza a realinearse con el imaginario. Yo me acuerdo cuando El Salvador decía con mucho orgullo, somos el país más productivo de Centroamérica, somos el país más emprendedor de Centroamérica, somos el país más comprometido con la integración regional. Ya no oímos a El Salvador. En Centroamérica ya no oímos a El Salvador en esa posición. Lo tenemos apocado, amohinado en su posición. Debemos impulsar la inversión, el emprendedurismo, el comercio y llegar a crecer al 6 o 7%. Cuando crecemos al 6 o 7%, llegamos a esa meta de desarrollo en 25 años y no en 60. Y eso es lo que debemos aspirar. El Salvador en el año 2040 debe ser una nación desarrollada.
pero para eso tenemos que realinear los recursos y empezar a caminar con fuerza hoy. Y volver a ser ese país con fe en sí mismo y la convicción de que el desarrollo equitativo y sostenible es posible. Ese es El Salvador al que yo vine a trabajar 2 veces. Me tocó venir en la primera misión que llegó después del terremoto del 86, me fui con una hepatitis del carajo, así que me deben una. Pero más allá de eso, yo vi en aquella crisis a la gente unirse y empezar a trabajar en la reconstrucción y en la reparación de lo que había sido destruido. Y me tocó venir a trabajar después de que se firmaron los acuerdos de paz y me encontré el país que se había unido al lograr la paz para empezar a soñar con ilusión lo que querían construir. Ojalá que no necesitemos ni un terremoto ni una guerra para encontrar la motivación necesaria para unirnos otra vez, para rescatar el país al que nos debemos. Cuando me dijeron que venía a hablar con los egresados de la Universidad Tecnológica y me dijeron de qué tema querés hablar, me fue muy fácil. Yo creo que ustedes son una parte importante de la respuesta. Las actitudes que ustedes tengan de involucrarse, de participar, de ser parte de la solución y no simples espectadores, porque ustedes están bien, ya se graduaron de la universidad, su productividad es buena, entonces se les compensa bien, ustedes pueden ver esto desde la trinchera y van a estar en ese mundo amurallado cada vez tras más tapias y más guardas y con sus niños aislados de la realidad del país más y más, pero van a subsistir. Pero ¿no sería mucho más lindo devolverle a nuestros hijos la libertad de ir al parque a correr y de andar en bicicleta y de realmente vivir como vivimos nosotros hace 30 y 40 años? Eso es lo que debemos aspirar. Muchas gracias y por supuesto me habían dicho que había preguntas y respuestas, quedo a su disposición. No hay. Pues dice el rector que no hay respuestas, entonces no puede haber preguntas. Gracias, doctor. Vamos a invitar enseguida pues, a escuchar el mensaje del señor rector de nuestra universidad, el ingeniero Nelson Zárate. Interesante el término que decía el doctor Artavia, que lo importante es la actitud. Y ustedes pueden observar que la Universidad Tecnológica está trabajando en que todos sus graduados, el personal administrativo, sus docentes, seamos agentes de cambio con actitud positiva. También en nuestra visión dice que nosotros queremos ser parte de la solución de los grandes problemas que tiene este país. El doctor Artavia tiene experiencia también en asesoría y en guías de planes de gobierno de países enteros. Por lo tanto, esta estructura de visión completa de nación que nos ha hecho proviene de esa experiencia. Es importante para todos nosotros escuchar cómo está el país, pero no escucharlo, sobre todo ahora que estamos en una campaña de los partidos políticos, en el que escuchamos tantas versiones, tantos comentarios de cómo se encuentra este país, que mucha gente le genera duda. Claro, El Salvador pasa en elecciones todo el tiempo. Vamos a terminar la de presidente y un año después tenemos elección de alcaldes y diputados. O sea, escuchamos promesas, nos enamoran permanentemente, pero pareciera que esa discusión en la que pasan permanentemente no nos da espacio para que resolvamos los verdaderos problemas que tiene este país, sino que pasamos permanentemente discutiendo los problemas y las aparentes soluciones que generan conflictos y no nos hacen desarrollar un verdadero plan de nación. Ustedes como profesionales desde sus trincheras, desde sus puestos de trabajo, nosotros queremos que ustedes tengan la conciencia de la realidad que vive el país, para que cuando tomen decisiones, para cuando tengan que hablar con sus hijos, con su familia, con sus amigos, sean profesionales que tengan un criterio más amplio y más claro, porque se los ha venido a decir una persona que no es salvadoreño, pero quiere al Salvador, quizás más que muchos salvadoreños, y que conoce más al Salvador que muchos salvadoreños. Por eso es importante que desde una visión no neutral, porque si no, no nos hubiera hecho las propuestas
que nos hizo al final sobre lo que debemos hacer aquí en El Salvador para resolver esta situación. Probablemente muchos de ustedes dentro de 40 años lo vean. Algunos de nosotros ya no vamos a tener esa oportunidad. Pero de lo que estoy seguro que sí va a estar allí dentro de 40 años y va a ser siempre un eje y un actor muy importante, va a ser la Universidad Tecnológica. Muchas gracias. Gracias, señor rector. Bien, les voy a contar un poco acerca de la dinámica que tenemos para este evento tan importante, este primer congreso. Les cuento que los vamos a ubicar previo al break, que ya les voy a contar a dónde se van a ubicar también. Tenemos una de las conferencias, la cual está a cargo del doctor Julio Sergio Ramírez. Esto será en el Salón Suramérica, que está en este costado a mi derecha, pero después de la división, para la gente de negocios, ¿verdad? Con la conferencia La integridad como uno de los 4 pilares de liderazgo extraordinario. El doctor Ramírez es colombiano, obtuvo su PH en Economía Política y Gobierno de la Universidad de Harvard y un máster en Administración Pública de la misma universidad. Además es máster en Administración de Empresas con alta distinción del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, y es ingeniero civil de la Universidad Javeriana de Bogotá, en Colombia. Por otro lado, también la otra conferencia acerca de la aceleración del desarrollo científico y tecnológico, tendencias cloud y de impacto para los profesionales de la informática, para la gente precisamente en el área de informática, está a cargo de John Rodríguez. Esta se llevará a cabo en este sector, específicamente donde están ustedes, y les cuento que hace parte del equipo de Google APS for Business, donde también la responsabilidad comercial en clientes estratégicos para la región del norte y Latinoamérica, Colombia, Venezuela, Centroamérica y el Caribe. John Rodríguez tiene 14 años de experiencia trabajando en empresas como IBM y Oracle. Por otra parte, también la gente del área de comunicaciones se va a concentrar en este sector, específicamente en el Salón Centroamérica.